a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Ana Carolina, soy óptico optometrista y en el vídeo de hoy os voy a contar todo sobre el astigmatismo. El astigmatismo es un defecto visual muy común del que todos habéis oído hablar, pero que realmente nadie sabe muy bien qué es exactamente y qué implicaciones tiene en la visión. Empecemos por el principio. Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Lo primero que tenemos que saber es cómo se forma la imagen de un objeto a través de una lente. En el vídeo sobre cómo limpiar y pulir nuestras lentes os hice una breve introducción sobre cómo las caras de las lentes son fundamentales en cuanto a su graduación final. Os lo explico rápido. La graduación o las dioptrías de una lente lo que nos determina es la capacidad de esa lente para cambiar la dirección de la luz que la atraviesa. Este cambio en la dirección de la luz puede ser abriendo o divergiendo los rayos o por el contrario cerrando o convergiendo ese haz de luz. Pongamos un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un haz de luz que viene del infinito, que es el ejemplo más fácil. Cuando estos rayos de luz atraviesan esta lente, por ejemplo, de 4 dioptrías, lo hacen convergiendo en un punto a una distancia X de esa lente. Si tenemos, por ejemplo, una lente de 8 dioptrías, la capacidad o potencia de esa lente es mucho mayor que la anterior, por lo que cambia mucho más la dirección de la luz y hace que los rayos converjan antes. Pues en el ojo humano es lo mismo. Las dos lentes principales de nuestro ojo son convergentes y son la córnea y el cristalino. Y el punto donde enfocan la luz sería la retina. Bien, ahora que somos expertos en óptica, vamos a ver los diferentes tipos de defectos visuales. Empecemos por las personas miopes. Las personas miopes lo son por dos motivos principales. El primero es porque este conjunto de lentes y demás movidas oculares que hemos explicado antes, por lo que sea, tienen más potencia de la cuenta, por lo que la luz cuando atraviesa el ojo se enfoca antes de llegar a la retina. Y la segunda opción es que todo esté bien, todo sea maravilloso, pero durante el crecimiento el ojo haya crecido más de la cuenta y se haya hecho más largo, con lo cual el resultado al final es el mismo que en el caso anterior. La luz llega y enfoca antes de llegar a la retina. En el caso de las personas miopes, la lente que se le pondrá en sus gafas será por tanto divergente. Lo que conseguimos con esto es que el haz de luz llegue mucho más abierto que antes, por lo que cuando atraviese el ojo, en vez de enfocar donde lo hacía antes, lo haga más lejos. Este cambio de dirección es lo que calculamos los ópticos y es lo que nos da la potencia o la graduación de la lente final. A ver, para que me entendáis en plan cutre, si un ojo, por ejemplo, para ver bien necesitaría 64 dioptrías y el tuyo tiene 68, es decir, más de la que debería, pues lo que se hace es que se pone una lente divergente de 4 y arreglado. En el caso de la hipermetropía es al contrario. Al ojo lo que le pasa es que le falta potencia y las lentes que se pone son convergentes para darle ya potencia de entrada a la luz y ayudarla a converger antes. ¡Ay, de verdad! Con las pelusas. En ambos casos, por tanto, la imagen de un punto que se forma en la retina no es un punto, sino una mancha redonda borrosa. Y como una imagen es el conjunto de muchos puntos, pues la imagen de una persona con hipermetropía o miopía será el conjunto de muchas manchas borrosas. Y ahora que ya entendemos todo esto es cuando os explico qué es el astigmatismo. Como hemos dicho antes, la córnea y el cristalino son dos lentes convergentes que tienen su foco en un sitio concreto. Pues bien, el problema de las personas con astigmatismo es muy simple y se debe a que su córnea o su cristalino, en vez de tener un foco, tienen dos. Me explico. Una superficie como la córnea, el cristalino, una lente, whatever, sin astigmatismo, de lo que se compone es de una sola curva, que es igual por todas partes. Por lo que la luz, cuando la atraviesa, esta cambia su dirección de la misma manera, entre la luz por donde entre. Y en el caso de una córnea o de una lente astigmática, lo que tenemos es una curva X que tiene una graduación concreta y una curva Y perpendicular a esta curva X con una graduación distinta. Para que os hagáis una idea, un ojo sin astigmatismo sería como una sandía que tiene todas sus curvas iguales y un ojo con astigmatismo sería un melón. En la sandía todas las curvas son iguales, con ella no tenemos ningún problema. Y en el melón lo que ocurre es que tenemos dos curvas principales, una más cortita y más curva en la parte vertical y una más grande o más plana en la parte horizontal. Si nos centramos en el ojo y en la córnea, por ejemplo, lo que tendríamos serían dos curvas también. Y con ello dos potencias distintas, dos graduaciones distintas y por tanto dos focos distintos. En el ojo a estas dos curvas se las denomina meridianos principales. Y la diferencia de potencia entre un meridiano y otro será nuestra graduación de astigmatismo. Al igual que antes, para que nos entendamos, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si en una receta optométrica, por ejemplo, pone que tenemos 2 dioptrías de astigmatismo, lo que nos están diciendo es que si un meridiano tiene X graduación, pues el otro tiene X más 2. Por ejemplo, si un meridiano tiene 40, pues el otro 42 dioptrías.
Al lado de este valor de astigmatismo, en las recetas optométricas también aparece un valor que se denomina eje del astigmatismo. Con el eje del astigmatismo lo que nos estamos refiriendo simplemente es la posición en nuestro ojo del meridiano más curvo. Esto parece muy complicado, pero arreglarlo es muy sencillo. En vez de coger una lente con una única curva, lo que llamamos nosotros una lente esférica, lo que hacemos es coger una lente y ponerle dos curvas, una para cada meridiano. La manera en la que ven las personas con astigmatismo es muy curiosa y os la voy a explicar con este dibujito. Si tenemos esta especie de relojito y se la ponemos muy lejos a una persona con astigmatismo, pues bueno, no verá ni torta, ¿no? Pero lo curioso parece cuando le empezamos a acercar la imagen. Si le vamos acercando la imagen poco a poco, llegará un momento en el que la persona seguirá viendo todo borroso igualmente, a excepción de una línea concreta que la verá nítidamente. Esta distancia será por tanto la distancia a la que el ojo de esa persona tiene uno de sus focos. Y lo más curioso es que si le seguimos acercando la imagen a esta persona, la línea que antes veía muy definida se pondrá cada vez más borrosa y la línea perpendicular a esta se pondrá cada vez más nítida, dejando todo lo que no es esa línea igual de borroso que antes. Será entonces cuando habremos encontrado el segundo foco del ojo de esa persona. Por si os estáis preguntando qué pasaría si le seguimos acercando la imagen a esa persona, simplemente se le iría poniendo todo cada vez más borroso y al final se quedaría como al principio cuando la teníamos muy lejos. Esto lo podéis hacer de manera mucho más simple en casa. Solo necesitáis papel y boli. Lo que tenéis que hacer es coger el boli y pintar un signo de suma bastante grandecito en un papel. Os quitáis las gafas si es que tenéis y os ponéis el papel a una distancia de lectura más o menos razonable. Si tenéis suficiente astigmatismo como para que se aprecie, notaréis que si empezáis a girar, a alejar o acercar la imagen, encontraréis un punto en el que una de las líneas se enfocará perfectamente. Y como en el símbolo de suma las líneas forman 90 grados, ya tienes tus dos meridianos principales. De hecho, si giras la cabeza notarás cómo se desenfoca y tendrás que volver a hacer coincidir las líneas con tus meridianos. Es por esto también que una persona miope o hipermétrope, haga lo que haga con su cabeza, la gire como la gire, siempre ve igual de mal. Pero a una persona astigmata la visión le cambia con la posición de los ojos, con la posición de la cabeza y por supuesto con la distancia, al igual que en los casos anteriores. A ver, estos son dos ejemplos muy escogidos, pero en la realidad, en el mundo real, lo que vemos básicamente es borroso. Aunque la borrosidad tiene una tendencia en una dirección concreta, que muchas veces no nos damos ni cuenta. Por lo tanto, en el caso de un ojo astigmata, la imagen de un punto no sería un punto, sino que sería una mancha elíptica, que como podemos deducir estará orientada según los meridianos principales. Para que nos hagamos una idea, la imagen de una persona con astigmatismo sería algo así. En el caso de textos, letras, que es como se mide en la clínica, lo que la persona percibe es como una especie de sombra o doble letra. Un ejemplo muy sencillo sería como si cogéis un papel y escribís una palabra con un boli de tinta líquida y antes de que se seque le pasáis la mano por encima. Como podéis imaginar, hacer hoy día una gafa con astigmatismo es muy sencillo porque coges una lente, le pones dos curvas orientadas a cierto eje y ya. Pero ¿y las lentes de contacto? En el vídeo de Me molesta las lentillas os expliqué la geometría de una lente y vimos también la dinámica de una lente en el ojo, es decir, cómo se mueve. Las lentes de contacto, como ya vimos, no están pegadas al ojo, sino que se sostienen gracias a la película lagrimal que recubre la superficie exterior del ojo. Para que esta película lagrimal se renueve, el ojo respire y no se nos seque el ojo, necesitamos parpadear. En cada parpadeo, una lente de contacto baja, gira un poquito y sube. Ahora bien, si las lentes de contacto se mueven con cada parpadeo, ¿cómo mantenemos el eje del astigmatismo en una posición concreta? No sé si sabéis que existen lentes de contacto rígidas, aparte de las que se usan normalmente, que son así como más blanditas. Bueno, pues en el caso de las lentes rígidas para astigmatismo podéis imaginar que el proceso de fabricación es parecido al de una gafa. Lo que se hace es que en la cara interna de la lentilla se tallan las dos curvaturas de la córnea y en la cara externa se talla la graduación. Así como si de una pieza de puzzle se tratara, la lente en cada parpadeo se coloca en la posición correcta ella sola. En el caso de las lentes de contacto blandas no podemos hacer esto, ya que las lentes son tan finas y maleables que en cuanto la dejamos en el ojo, tanto la cara interna como la cara externa adquieren la misma forma que el ojo. Por tanto, y en teoría con cada parpadeo, la lente giraría y se quedaría pues en la posición que tocara en ese momento. Esto en realidad obviamente no es así. Si bien la lente se mueve en cada parpadeo, su posición inicial se recupera rápidamente. Esto se consigue de manera muy sencilla con un sistema de contrapeso en la parte inferior de la lente de contacto. Esto se hace añadiendo lo que se conoce en óptica como prisma balastrado, que básicamente es poner la lente más gorda en el borde de abajo y fin, ya está, no tiene más. Para los que tenéis lentillas, no sé si alguna vez os habéis fijado en que las lentes de contacto con astigmatismo tienen como una especie de marca, como rayitas, puntitos en relieve. Estas marcas nos indican a los optometristas en las revisiones si la lente está bien colocada en el ojo o no. A ver, yo lo que os quería enseñar hoy no es realmente todo esto que os acabo de contar, si yo eso ya me lo sabía yo de antes. Maravilloso. Yo lo que os quiero transmitir o mostrar con mis vídeos
la mayoría de las veces, son cosas que a mí me generan curiosidad, presupongo que a vosotros también, y como última instancia os doy una base de conocimiento para que juntos podamos descubrir los misterios de la naturaleza. Pongámonos en contexto. El Greco. ¿Sabéis que había un señor en el siglo XVI-XVII que pintaba a la gente así como de forma un poco alargada? ¿Que no? Seguro que sí. Pues ese señor era el Greco. Es el autor de obras muy famosas como El entierro del conde Orgaz o El hombre con la mano en el pecho, entre otras. El caso es que durante el siglo XX y durante mucho tiempo después, muchos autores se estuvieron peleando por algo que aún hoy día se dice en los museos. Y es que la causa de que el Greco pintara de esta forma tan peculiar en alguna de sus obras era debida al astigmatismo. Pensabas que ya me estaba volviendo loca. Ahora todo tiene sentido. Los argumentos a favor de esta hipótesis sostenían que su astigmatismo era vertical y que por eso pintaba los espacios y las personas alargadas en esa dirección. Otros alimentaban esta hipótesis diciendo que los cuadros en los que el modelo salía de cuerpo entero tenían más deformidades, asociándolo a que cuando el modelo se tenía que poner más lejos, la visión del pintor era peor y por tanto sus cuadros también. Algunos incluso teorizaban con que si en algunas obras las figuras estaban alargadas y otras no, se debía a que cuando el pintor descansaba la vista su visión era mejor y cuando había una época en la que pintaba muchos cuadros su visión empeoraba y con ello también su astigmatismo. Y ahora es cuando viene lo guay. Ahora es cuando, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido en este maravilloso vídeo de hoy, le decimos a toda esta gente: ¿pero qué estás hablando? Anda, cállate ya que no tienes ni idea. Bueno, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido hoy, pero también teniendo en cuenta los muchos artículos de gente que se ha dedicado a estudiar este Rose Battle de los entendidos de esa época. Porque encima, los primeros argumentos y las primeras teorías que desencadenaron toda esta locura fueron hechos por críticos de arte, historiadores y demás. Es decir, gente que no había visto un ojo en su vida. Así que vamos a enumerar y a explicar los argumentos en contra de esta teoría. Argumento número 1. Incongruencia vertical horizontal. La gente defendía su hipótesis diciendo que el Greco pintaba alargado en vertical porque el astigmatismo estaba en ese mismo eje. Entonces, ¿cómo me explicas que en alguna de sus obras más famosas como San Juan el Evangelista y El caballero de la mano en el pecho, el eje alargado no sea solo el vertical, sino que incluso el eje horizontal está alargado? Argumento número 2. Inconsistencia en el estilo de sus obras con respecto a los años. En la etapa más temprana de su trabajo, cuando aún no está muy definido el estilo del pintor, podemos ver obras como El soplón, que es un retrato de lo más clásico en cuanto a forma, colores y demás. Y en épocas más maduras, donde se encuentran sus obras más famosas como El expolio o El entierro del conde de Orgaz, pues ya se ve que está el desmadre de las cosas alargadas. Además, dentro de una misma época podíamos encontrar tanto cuadros de un estilo como cuadros de otro estilo salteados. Argumento número 3. Que en una misma obra haya zonas en las que las figuras están alargadas y zonas en las que no. En este ejemplo vemos como en la parte superior de la obra, la zona en la que se encuentra el cielo, la parte más espiritual y etérea, las figuras se encuentran de manera más alargada. Sin embargo, la zona inferior de la misma, que representa la parte más terrenal, no lo está. Argumento número 4. Inconsistencia lejos-cerca. Como hemos visto en el experimento de la cruz o el reloj, el eje de mejor visión del astigmatismo con la distancia cambia. Esto significa que si las teorías del astigmatismo virtual Esto significa que si las teorías del astigmatismo vertical fueran ciertas, el pintor vería de lejos alargado y de cerca achatado. Por lo que en consecuencia, si por ejemplo el modelo se encontrara lejos y el pintor estuviera pintando de cerca, sus obras estarían achatadas y no alargadas. Argumento número 5. Movimientos de la cabeza. Al igual que lo comprobamos con el ejemplo anterior, si una persona con astigmatismo gira la cabeza, sus meridianos cambian, por lo cual los cuadros no deberían tener una tendencia hacia un eje tan claramente definida. Y por último, presupongamos que todas las teorías del astigmatismo son ciertas. Entonces vamos a pensar en una cosa. Si un pintor pinta las cosas tal como la ve, lo lógico sería pensar que si ese pintor ve normal, pues que pinte las cosas de manera normal también para él, ¿no? Ahora bien, ¿qué sería algo normal para una persona cuya visión no es normal? Y para una persona que observa el cuadro desde fuera cuya visión sí que es normal. Si el modelo es de proporciones estándar, lo lógico es que si el pintor lo ve alargado, lo pintará de la misma manera, alargado. Por lo que al pintarlo de manera que para sí mismo lo vea alargado, un espectador ajeno desde fuera debería ver el cuadro con proporciones normales. Es decir, si el Greco pintara tal como estuviera viendo las cosas, algo que fuera normal para nosotros sería alargado para él. Por lo que esa pintura sería observada por él y pintada por él de manera que para él sea normal, es decir, alargado. Por lo que desde fuera para nosotros lo que está pintando se vería de proporciones normales. ¿Se entiende, no? A ver, si por ejemplo tuviera que dibujar un círculo y él lo ve una elipse, pues él dibuja una elipse, pero lo que es una elipse para él sería un círculo para nosotros, ¿no?
Y para finalizar, y lo digo desde mi experiencia como optometrista y como persona con astigmatismo, las personas con astigmatismo no es que veamos las cosas súper bien pero las veamos deformadas. Nosotros vemos en general borrosos. Sí que es verdad que tiene a lo mejor una cierta tendencia hacia una dirección, pero realmente el conjunto es una mancha borrosa. Bueno, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Dejadme en los comentarios dudas o curiosidades que tengáis sobre esto o sobre cualquier otro tema relacionado con la visión y nos vemos como siempre la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!